No se puede decir que la etapa del tripartido del señor Maragall y el señor Montilla fuera especialmente positiva para Catalunya Radio. Hay que tener en cuenta que Catalunya Radio era históricamente la segunda radio en Cataluña después de la cadena SER. Durante un tiempo su locutor estrella había sido el señor don Josep Cuní y desde 1995 el locutor estrella era el señor don Antoni Bassas. Al señor Cuní se le había acusado de ser demasiado próximo al PSC y quién sabe, a lo mejor había algo de verdad porque se va a trabajar para la radio que controla la Diputación de Barcelona, Comradio del PSC. Sí que vi alguna serie de movimientos internos que a mí no me afectaban, pero que marcaban una inflexión acerca de cómo gestionar una radio pública a partir de una serie de intereses de algunas productoras que a partir de entonces entraron para hacer cosas en el sector privado. Y que algunas de las personas que hicieron eso luego fueron imputadas por el 3%. Algunas de las personas que han estado imputadas por el caso del 3% en algunas de sus muchas instrucciones judiciales entraron en Catalunya Radio en la época en la que yo me sentía incómoda y me incomodó y me sentí más incómodo todavía. Cuando yo no regreso a Catalunya Radio y me incorporo a la COM, entonces sí que hay una campaña por parte de algunos sectores del mundo convergente que evidentemente me presentan como un vendido y el que renuncia a las esencias, ¿no? Eso es cierto, sí. Se dice que va a ser algo muy temporal, como si fuera a ser una cuestión de meses, y acaba siendo una etapa no solo importante, sino de mucho éxito. Sí, a mí me ficharon, digamos, me ficharon para 6 meses y estuve 14 años. Conocí a Cuní de Radio Barcelona, era colaborador suyo en el Matí de Catalunya Radio. Mi mujer, que también es periodista, había formado parte de su equipo, o sea que tenía una buena relación, aunque no éramos amigos, entre otras cosas porque éramos casi de 2 generaciones informativas diferentes. Y la historia, bueno, es muy sencilla, digamos, me pusieron a mí nadie quiso hacerse cargo del programa porque era el más importante, Cuní lo hacía muy bien y nadie quería ser sustituto por 6 meses, ¿no? Pero bueno, lo típico de, bueno, este chaval no lo hace mal, puede hacerlo bien, es una sustitución, ponte. Cuajó, innovamos y nos quedamos. Luego él tuvo sus discusiones con la dirección de la radio, pero claro, la dirección de la radio tenía un as en la manga, que era decirle, la audiencia no solo no se ha hundido, sino que ha aumentado. Así que el nuevo locutor estrella de Catalunya Radio sería el señor Antoni Bassas, en una etapa en la que conseguiría el liderazgo de la radio en Cataluña. Incorporé alguna pregunta més a PM. Bueno, la incorporé, lo creé, ¿no? Y entonces, por primera vez, el humor llegó a la radio en prime time en Cataluña. Eso me conectó con un público joven del momento, ¿no? Era atrevido, porque no es que imitásemos al rey con Manuel Fuentes, es que imitábamos a Jordi Pujol y su tos. En la radio de la Generalitat. En la radio de la Generalitat, ¿no? Yo creo, si hablamos de mí, que tuve la capacidad de conectar con la sociedad catalana, con sus inquietudes, de entender que se estaba produciendo un cambio generacional, político, cultural, social, que no tenía que derivar necesariamente en una petición de independencia, pero que el país estaba tomando cada vez más conciencia de sí mismo. Yo eso lo interpreté bien. Don Antoni Bassas, por tanto, será el locutor estrella de Catalunya Radio, la radio de la Generalitat, durante los últimos 8 años de gobierno del señor Pujol, y se mantendrá durante la primera etapa del tripartido con el señor Maragall primero y el señor Montilla después. En esa etapa, Catalunya Radio tiene 3 patas: el señor Bassas por la mañana, el señor Toni Clapés por las tardes y el señor Basté por las noches. Pero, como ya comentábamos en otra pieza, la gestión de la directora de Catalunya Radio que pone el tripartido, la señora Minovis, vinculada a Iniciativa per Catalunya, al SUC, consiguió que se fueran tanto el señor Toni Clapés como el señor Basté a la RAC-U, la nueva radio que ha creado el Grupo Godó. Que si hoy desapareciese Catalunya Radio y TV3, bueno, pues Catalunya sufriría, digamos,
pero continuaría existiendo, pero no desaparecería, ¿no? Pero el cambio de que desde medios catalanes se supere a los de Madrid, en cierta forma es la facultad de un país que puede volverse a hablar a sí mismo. La programación de una radio es fundamentalmente un taburete, ¿no? Tiene 3 patas, la mañana, la tarde y la noche, ¿eh? Yo por la mañana, Toni Clapés por las tardes y Jordi Basté por las noches. ¡Pum! Quitan una pata, la de la noche, Basté. A la temporada siguiente quitan otra pata, la de Clapés. O sea, yo estaba aguantando solito. La audiencia de Cataluña Radio empezó a desmoronarse porque es que nos fichaban a la gente. Si RAC1 se me quiso llevar a mí y se me llevaron a Manuel Fuentes y a Òscar Dalmau y a Xavier Bosch. RAC1 no paró de desarmar a Cataluña Radio. Conectaron también con la gente, incluso con la gente un poco más joven que la que yo tenía en Cataluña Radio, y empezaron a crecer, es verdad, las cifras están ahí. Que a la larga conseguirá no solo ganar a Cataluña Radio, sino ganar también a la SER y convertirse en la primera radio, la más escuchada en Cataluña. Lo curioso es que el señor Bassa, a pesar de que había recibido una oferta de RAC1, decidió quedarse en la radio pública. Pero los directivos del PSC no parecían tener demasiadas ganas con que se quedaran. En aquella época, el portavoz del PSC era el señor Miquel Iceta y el portavoz adjunto era el señor don Joan Ferran, que no entendía cómo era posible que el gobierno del señor Montilla permitiera que el locutor estrella de las mañanas fuera una persona que hacía alegatos, según él, independentistas. Lo que pensaba el señor Ferran era, a fin de cuentas, que el señor Bassa estaba trabajando para Convergencia y Unión, es decir, para los nacionalistas catalanes, y lo llegó a denunciar en la contraportada del Periódico de Cataluña. Hay que arrancar de Cataluña Radio y TV3 la costra nacionalista. No decía ningún nombre, pero en el relato que hacía estaba claro que estaba hablando del señor Bassa. Hay algunos gurús mediáticos al frente de programas de máxima audiencia que no informan, editorializan, confunden sistemáticamente información y opinión, usan las emisoras a su antojo, como si fueran su púlpito particular, lanzan soflamas. Cuando un director de programa pronuncia arengas como las que se oyen a primera hora de la mañana en Cataluña Radio, disfrazadas de información, confunde a sus oyentes, que creen que lo que reciben es información. Es una emisora pagada con el dinero de todos los ciudadanos, los que son nacionalistas y los que no lo son. Esto es intolerable, por más que el locutor sea una estrella del Star System engordado en el último cuarto de siglo. Rápidamente el señor Bassa fue apoyado por sectores independentistas, como por ejemplo el señor don Joel Joan desde TV3, del programa de don Albert Omb, amigo personal del señor Bassa. Tu tens crosta nacionalista? Mira si tinc crosta, jo, que crec que existeixen els països catalans. Imagina't lo malalt que arribo a ser. Imagina't. Et sents al·ludit quan el portaveu adjunt del PSC, Joan Ferran, diu que a TV3 hi ha crosta nacionalista adherida des de fa un quart de segle? No, evidentment penso que pixa fora de test, però molt, i que es fiqui amb gent com l'Antoni Bassas, que ha demostrat una professionalitat i una serietat amb el que fa extraordinària, que de sobte el tildi de demagog, o que això sembli, o que ho faci amb professionals com en Miquel Calzada, o líders d'audiència, és a dir, que està insultant a, no sé, a 900.000 catalans, perquè els diu que això és crosta nacionalista, no? Perquè és ja, tots donem per sentat que crosta ja és dolent perquè deu picar, i nacionalista encara més! Al final, la ruptura era inevitable y al acabar la temporada, el señor Bassa también se retiró de Cataluña Radio. No, lo mío fue una salida política. En diciembre de 2007, Joan Ferran dice: no podemos soportar los talibanes o los mujahidines que por la mañana llaman a la rebelión desde la radio, o que llaman, o sea, hace una entrevista muy agresiva al periódico y me señala directamente a mí, ¿no? Yo no quise verlo, pero aquel día realmente me sentenciaron. Fue en diciembre, yo aguanté hasta julio. En el PSC estaban muy contrariados, había inversiones en Cataluña, estaba a punto de entrar el AVE, y sin embargo había un malestar derivado del hecho de que se había votado un estatuto, pero aún estaba en el Tribunal Constitucional, y entonces yo creo que decidieron hacer un clásico, que es matar al mensajero. Es decir, no les gustaban las noticias que yo daba por la mañana, pero el problema no era yo, el problema es que las noticias eran las que eran, y alguien tenía que darlas, ¿no? Abans que res, les coses clares.
molts oients m'han demanat que expliqui per què no continuo al capdavant del programa. Confirmo que se'm va demanar de començar a les 6 i acabar a les 11. Vaig acceptar de començar a les 6, però no acabar abans. Crec que perjudica, segur, les xifres finals d'oient del programa. I mireu, tots els programes de la competència acaben a les 12. A sobre se'm demanava que deixéssim de fer alguna pregunta més. Com podem deixar de fer un espai que tant representa per la personalitat del programa? Un espai que deixa l'audiència alta perquè se n'aprofiti la casa, perquè se n'aprofiti en aquest cas el programa que ve al darrere. El señor don Joan Ferran, en ese momento, quiso matizar sus palabras diciendo que lo que se refería es que era inevitable que hubiera una inercia tras 20 años de pujolismo y hubiera dejado su imprenta en Catalunya Ràdio que ellos tenían que tratar de quitar. La tesis consistia en algo tan simple com dir, quan es fa 20 i no sé quants anys que s'està manant en un lloc, aquí a Madrid, a Televalència, on vulgueu, i les persones que manen al front d'aquests mitjans de comunicació són designats governamentalment, digitalment, doncs el que és molt fàcil que es produeixi, si porten 23 anys, és que s'alimenti una manera de fer, que la gent cridi els que són afins amb ell, que generi unes dinàmiques de treball a dins que no són professionals, sinó que són més aviat directives des d'un punt de vista polític. No? I quan parlàvem de la crosta, jo el que estava dient és, al llarg d'aquests 23 anys s'han sedimentat dues coses. Una, un equip de gent que s'ha anat superposant els uns als altres i que ningú ha marxat, sinó que cada vegada s'ha anat fent més gran, i aquests manen i designen i diuen com s'ha de fer la ràdio i la televisió pública del país. I després una altra cosa, que és la que més em preocupava des del punt de vista, diguem-ne, intel·lectual, no? Que seria la visió del món de Catalunya, la cosmovisió, la simbologia, allò que s'és capaç de transmetre a l'exterior, i que això doncs, té unes repercussions clares. Aunque años después de haber sido apartado de cualquier mando político por el PSC, el señor Joan Ferran mantiene la crítica que hizo de la costra nacionalista / independentista en TV3 y en Catalunya Radio. Usted era el diputado de la crosta nacionalista en TV3, que seguramente mucha gente lo identificaría por eso, ¿no? ¿Se quedó corto? Me quedé corto. Me lincharon, como usted muy bien sabe. Pero es importante recordar que la vinculación que tenía el señor Bassa con la Corpo era doble. Era uno como locutor de radio en Catalunya Radio y otro como productor de programas en TV3. Productor, entre otros, del programa estrella Alguna Pregunta Más, APM, que había nacido como origen de una sección que hacía él en Catalunya Radio. Por tanto, cuando él decide retirarse de Catalunya Radio, parece en parte que es porque ha decidido centrarse más en su labor como productor de contenidos para TV3. Pero me quedé corto porque si en aquellos momentos yo lo que planteaba es que había una sedimentación de una forma de ver el país que se había ido depositando dentro de los medios de comunicación públicos, no habían dado el salto, entre comillas, cualitativo que han dado ahora, que ya es una forma descarada de defensa del fenómeno independentista, ¿no?